Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. La doctora Frida, el doctor Ruiz, por dar la oportunidad de platicar un poquito de lo que hacemos sobre las fracturas de columna vertebral con osteoporosis. Y como decía el tema de la charla, osteosíntesis, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos a hablar de tres aspectos importantes. Perdón, es que no me queda la barra y no la puedo eliminar. No sé si me puedes ¿La apoyar para barra de qué, doctor? de herramientas del Zoom. La Ah, tengo yo aquí, no no sé lo si nosotros no la vemos, no la pero ven. no, Bueno, nosotros ok, estamos espero viendo bien que su no presentación. estorbe. Ujú, sí, no nos estorba a nosotros. Vamos a hablar de tres puntos importantes de implantes de vertebroplastía, cifoplastía y el stent. ¿Cuál es la diferencia? Antes de empezar con esto, bueno, pues vamos a platicar de esta clasificación. Quizás es la más conocida, es una clasificación morfológica, ya tiene muchos años y está ampliamente conocida, la clasificación de Jenan, en el cual pues prácticamente hablaba de que las tipo 2 y 3 son las tipo quirúrgicas, pero nos hablaba de unas fracturas que no tenían afección del muro posterior. Sin embargo, ya en la práctica, pues vemos que desgraciadamente no llegan los pacientes con este tipo de fracturas nada más, sino fracturas más complejas. También no nos habla mucho sobre las imágenes en resonancia magnética, si hay edema vertebral, si hay alguna retropulsión de fragmentos, en fin. Sin embargo, al ser tan conocida y ser de las primeras, pues las seguimos utilizando. Antes de dar paso a lo que ya es las fracturas por osteoporosis, la sesión pasada fue sobre osteoporosis, habló mucho de la densitometría, pero me gustaría hacer hincapié en esto. Muchas veces encontramos este tipo de pacientes en los cuales los mismos pacientes dicen, no, pues yo no tengo ningún problema de osteoporosis porque mi densitometría está muy bien. Pero ¿qué pasa si analizamos cada punto o cada cuerpo vertebral de la densitometría lumbar? Pues encontramos que vamos a tener L1 con una afección, pero si nos dirigimos a L3, L4, vamos a tener una densidad ósea mayor. ¿A qué se debe? Pues simplemente a la esclerosis que podemos encontrar en las apófisis transversas, en los discos o de mayor grado en las articulaciones. Entonces esto nos va a dar falsos negativos. Lo mismo podemos encontrar en la cadera. Cuando tenemos una artrosis importante, la densidad va a estar aumentada. Sin embargo, esto no quiere decir que el paciente no tiene osteoporosis. Actualmente la pirámide de la vida ha ido cambiando, la edad de los pacientes cada vez es mayor, encontramos pacientes más añosos y al tener pacientes más añosos, pues van a tener más patologías, quizás una diabetes de 30 a 40 años de evolución, problemas renales, otro tipo de afecciones que aunados al estilo de vida nos va a causar una osteoporosis. Y por lo tanto estamos teniendo más pacientes de este tipo, lo estamos viendo cada vez más en la consulta, en urgencias, nos están llegando con este tipo de fracturas. Y antes de avanzar, bueno, pues aquí vemos una fractura muy evidente con un CIFOS local, pero muchas veces nos llegan este tipo de pacientes con fracturas múltiples, en los cuales no sabemos cuál es la fractura aguda, cuál es la fractura que ya consolidó. Para esto nos ayuda mucho la resonancia magnética. Al ver un edema óseo, al ver un cambio de densidad en la resonancia, podemos identificar qué fractura es la que más afecta. Por otro lado, cuando tenemos ya una consolidación con CIFOS local, muchas veces, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, muchas veces refieren dolor, pero no en el sitio de fractura, sino refieren dolor aquí, a este nivel, en la unión lumbosacra, porque hacen una curva compensatoria para evitar el desbalance sagital y por lo tanto hacen una hiperlordosis a nivel lumbosacro
forzando las facetas y creando dolor e inflamación a este nivel, y es donde duele a pesar de que la fractura o la secuela, la fractura inicial fue arriba, pero la secuela es abajo. Inicialmente este tipo de técnicas se utilizaron para los tumores intracompartimentales, como el que vemos en el recuadro rojo, y se hacían biopsias a través de este tipo de cánulas y se inyectaba cemento óseo con pues, buenos resultados. Empezando con la vertebroplastía, bueno, esta, como les decía, se inicia como un tratamiento para tumores y hemangiomas. No corrige la deformidad, disminuye sí el dolor, el riesgo de fuga con posibilidad de lesión medular, radiculopatía y trombosis o embolismo es relativamente alto, pero lo atractivo de este tipo de técnicas es el bajo costo. Como verán, prácticamente, como lo dicen, es inyectar cemento a la vértebra fracturada, reforzar la estructura restante del hueso para que con esto aliviemos el dolor, quitemos el dolor sin recuperar la altura de acuerdo a las descripciones iniciales que teníamos con la vertebroplastía. La cifoplastía, ¿qué es? Es una técnica muy similar en el cual entra una cánula por el mismo caminito, que es a través del conducto del pedículo. Doctor, su micrófono, apagó su micrófono en lo que cambiaba de diapositiva. Perdón. No hay problema. No sé en qué me quedaba, pero bueno, la cifoplastía es un balón que crea una cavitación dentro del cuerpo vertebral y ya una vez creada esta cavitación, este espacio se rellena con cemento óseo. Tiene menor posibilidad de fuga, mayor costo, desgraciadamente, y recupera parcialmente la altura y disminuye el dolor. Aquí van algunas de las indicaciones. Una disculpa porque yo no puedo ver lo que estoy presentando. Bueno, creo que ya. Las indicaciones, pero como verán, este artículo ya tiene muchos años, tiene más de 10 años y fueron de los primeros que salieron haciendo comparación de cifoplastía con vertebroplastía. Las indicaciones, como aquí lo dice, son fracturas tipo A, lo cual actualmente ya no está en boga. Sí tomaban en cuenta las imágenes de resonancia magnética y la tomografía. Mencionaban que en aquel entonces había que esperarse más de 3, 4 semanas para hacer este tipo de procedimientos, tener una fractura subaguda para poderla tratar, siempre y cuando no hubiera mejorado el dolor. Contraindicaciones, pues las fracturas estalladas. Contraindicaciones como desórdenes hemorrágicos, sepsis y alergia al cemento. Y esta es la diferencia entre vertebroplastía y cifoplastía. La cifoplastía corrige la deformidad, el balón evita una fuga del cemento, con esto pues podemos disminuir los riesgos de lesión medular o radicular, crea un vacío en el cual puede ser rellenado por cemento. Y esta es la técnica prácticamente para cualquiera de las tres, vertebroplastía, cifoplastía o estentoplastía. Tomando en cuenta que el paciente está en decúbito ventral, en la imagen superior izquierda, vamos a encontrar que la introducción del pedículo izquierdo va a ser, si nosotros creamos una imagen de reloj, pues nuestra cánula va a entrar a nivel de las 10 de la manecilla del reloj dirigida hacia las 4 o 5. Es muy importante que cuando tengamos la imagen lateral y nuestra punta de la cánula ya haya sobrepasado el pedículo, veamos en la AP que no haya pasado el borde medial del pedículo. Esto nos hace asegurar que nuestra cánula no está en el conducto y con esto podemos evitar alguna fuga o migración del cemento hacia el conducto y una consecuencia pues mala como sería la lesión medular. Inicialmente estaba descrito que este tipo de técnicas se practicaban de T8 hacia distal, pero para las fracturas de T11 hacia T7 se utilizaba esta técnica de abajo que actualmente sigue en boga, que es colocar no transpedicular la cánula, sino extrapedicular a través de la costotransversa
para llegar al cuerpo vertebral. Esto aseguraba mayor forma a que no tuviéramos una invasión del conducto medular, pero sin embargo teníamos otro tipo de secuelas como son la irritación del nervio costal o algún dolor residual en la articulación costotransversa. Esta es la técnica de la cifoplastía. Como les decía, es introducir la cánula, insuflar un balón, sacar ese balón y rellenar el espacio con cemento óseo. Esto nos podría ayudar a mejorar la altura del cuerpo vertebral. Sin embargo, pues también los riesgos de fuga son menores, pero pueden existir. Ya había otro tipo de técnica en el cual nosotros lo que hacíamos es hacer un espacio con globo, después se metía cemento óseo para darle forma o recubrir esa cavitación, volver a meter el globo y ese cemento que ya había entrado, repartirlo en las paredes. Esta técnica se llama técnica de cascarón de huevo, buena porque disminuía aún más la posibilidad de fuga. Sin embargo, para esta técnica necesitábamos cuando menos 2 cementos, lo cual incrementaba el costo de esta técnica. El stent, este es otro tipo de técnica. Así como el stent que conocen para las afecciones cardíacas, para las arterias del corazón, esto es lo mismo. Se introduce un stent que va colapsado, es una malla de metal expandible de titanio, disminuye aún más el riesgo de fuga comparado con la cifoplastía, evita la pérdida de la reducción con la malla expandible, disminuye la cantidad de cemento utilizado, pero desgraciadamente el costo todavía es mayor. Y también tiene la posibilidad de usarse de forma unilateral. Y es esto, lo mismo, entra colapsado, se introduce a través del pedículo, se insufla y entonces queda una malla formando el espacio y dándole mayor sostén a la arquitectura de la vértebra recuperada. Aquí vemos los pasos del lado derecho, las imágenes, cómo entra el stent. Posteriormente en la segunda imagen vemos cómo se infla, levanta la plataforma de la vértebra y finalmente se rellena de cemento. En cualquiera de las tres técnicas, después de la cirugía, el reposo en decúbito dorsal por 1 hora ayuda a hacer compresión. Con esto disminuimos la posibilidad de hematomas en el sitio de la punción y posteriormente el paciente puede ser movilizado. Aquí es un comparativo in vitro de la estentoplastía con la cifoplastía. Honestamente, desde mi punto de vista, yo lo veo que está un poquito tendencioso. Si ven la angulación que tienen las imágenes de abajo y la calidad del hueso, pues son más densas, está más inclinado, está más colapsado y quizás este estudio fue diseñado por quienes hicieron la estentoplastía. Considero que los dos son buenos para lo que se requiere, que es darle estructura a la vértebra. Y vamos a presentar algunos casos clínicos. Estos fueron los primeros casos clínicos que hicimos en pacientes con fracturas torácicas altas. Este es un nivel T5. Vemos la resonancia, vemos la fractura, un mínimo desplazamiento del muro posterior, que antes no se hacían, solamente era para fracturas tipo 1. Posteriormente se empezaron a hacer en fracturas tipo A3 con lesión del muro posterior, pero con una mínima invasión por el riesgo a migración. Aquí este video, como podemos ver, cómo empieza a insuflarse el balón, a crecer la malla y ya una vez que está arriba la malla, podemos desinflar el balón y rellenarlo con cemento. Esto que fueron los primeros casos, como les decía, en torácicos altos se puede hacer unilateral. Este fue un caso unilateral, pero lamentablemente tenemos una fuga. Se va por el ligamento longitudinal anterior y afortunadamente no nos causa ninguna afección. Sin embargo, pues obviamente al ser de los primeros casos, pues teníamos que ver qué pasaba. Este es un paciente masculino de 75 años de edad que tuvo esta fractura, fumador de más de 40 años, de 2 a 3 cajetillas por día, párroco de la ciudad donde yo soy, y tuvo esta fractura tipo A3.
mucho dolor, muy molesto, y este lo presento porque fue el primer caso de estentoplastía que se hizo a nivel nacional de forma particular. Y también con esto quiero mencionar, hacer mención que en Magdalena de las Salinas se puso el primer estentoplastía a nivel nacional. Bueno, la primera prácticamente a nivel nacional, la segunda, que fue de forma particular, fue esta que les presento. En aquella ocasión, esto tiene más de 10 años, el doctor Casas apoyó para que pudiéramos hacer este procedimiento. Prácticamente todos bajamos a quirófano. Aunque ya teníamos experiencia haciendo esto, pues queríamos ver esta nueva técnica. Y si mal no recuerdo, el doctor Servín tuvo la suerte de hacer ese procedimiento y estando ahí todos viendo cómo lo realizaba. Como verán, pues entra la cánula con el stent colapsado, se insufla, queda armado y posteriormente se realiza la cementación. Este paciente, por X o por Y, las enfermeras no toman las indicaciones y no le pasan analgésico. Por la mañana que lo voy a visitar, pues yo pensé que me iba, porque además el padre era muy mal hablado, pensé que me iba a decir varias cosas y afortunadamente no. Me acuerdo que era un domingo, ya estaba sentado comiendo un tamal en la clínica y viendo Chabela. Y estaba muy agradecido porque se le había quitado el dolor. Y estas son las heridas que se le hizo. Lo hicimos de forma bilateral. Otro caso, una paciente femenino de 80 años de edad que ya había sido instrumentada por un conducto lumbar estrecho hacía 2 años, sufre una caída y presenta una fractura a nivel de L1. L2 íntegra sin ninguna afección, pero sin embargo L1 con un colapso, un acuñamiento en una unión tóraco-lumbar, la cual pues hace más solicitaciones con mucho dolor, por lo cual pues se decidió hacer un procedimiento. ¿Pero qué procedimiento? Se hizo una cifoplastía a nivel de L1, pero si tomamos nosotros en cuenta la biomecánica, tenemos una columna lumbar baja, rígida, estática, con instrumentación, más una columna rígida en L1, pues ¿qué va a pasar con L2? Pues probablemente se haga literal un sándwich por la osteoporosis que tiene. Entonces se decidió hacer una vertebroplastía a este nivel y este fue el resultado. La paciente estuvo bien por alrededor de 2 años y medio y después por otras causas, desgraciadamente falleció, pero toda la sobrevida que tuvo fue buena. Y esta es una imagen que siempre me gusta comentar. A veces tenemos pacientes que la calidad ósea, como lo ven, es muy mala, tienen una osteoporosis importante y vemos la aorta que a veces tiene más calcificación que la misma vértebra. Después de hacer varias cirugías de este tipo, con cifoplastía, estentoplastía, los costos pues obviamente son elevados, empezamos a hacer más vertebroplastía por disminuir costos. Pero ¿qué nos fuimos dando cuenta? Al momento de nosotros posicionar al paciente, como verán en esta radiografía inicial, vean el colapso que tiene y al momento de ponerla en posición, vean que antes de meter cemento, antes de hacer otra cosa, el cuerpo vertebral ya se levantó. ¿Qué hacemos? Pues entonces ponemos los bultos no longitudinales, sino transversales al paciente para apoyarlos en la pelvis y en los hombros para hacer una hiperextensión de la columna lumbar o torácica que vamos a tratar y con esto hacer una reducción prácticamente preoperatoria. Y así como la hacíamos en la yesera de R2, donde un compañero traccionaba el codo, otro compañero la muñeca, y ya que estaba reducida la fractura, ahora sí déjale caer su yesito. Lo mismo esto. Ponemos el paciente en posición, se reduce la fractura y ahora sí déjale caer el cemento óseo. Puede ser unilateral, puede ser bilateral. Actualmente todas las hacemos unilaterales, pero eso sí las hacemos con el cemento más líquido para que difunda bien en toda la vértebra. Otro caso, una paciente también añosa, casi 80 años de edad, cardiópata, con marcapasos, no le pudimos hacer resonancia por el marcapasos, con problemas hepáticos, problemas renales, manejo con esteroides por el problema hepático y tuvo una fractura a este nivel de T4. Entonces, pues ya tenía más de 5 semanas con un dolor intenso,
muchos AINES, sangrado tubo digestivo, que su médico decidió suspenderle todo tipo de medicación y entonces procedimos a hacer esto. Y lo mismo al momento de ponerla en posición, hacerla, colocarla en hiperextensión, como verán, pues ya no corrige mucho porque tenía ya unos hijos más estructurados, sin embargo la fractura sí mejora y hacemos este procedimiento, aplicamos el cemento unilateral, como verán en el corte coronal se ve bastante bien la vértebra y en el corte axial también se ve bastante bien la vértebra. La radiografía lateral, pues podemos ver que también la vértebra se ve mucho mejor y los demás cuerpos vertebrales por la misma calidad, o sea, casi ni se ven. ¿Pero qué pasó? Literal, 3 doritos después, pero no fue mucho tiempo, como a los 10 días, la paciente regresa con dolor. ¿Qué pasó? Bueno, cuando hacemos este tipo de técnicas, cuando rellenamos por completo o de una manera exagerada la vértebra afectada, esa vértebra queda muy bien, no va a tener problemas. Pero las vértebras adyacentes tienen el riesgo de fracturarse por la rigidez de la columna. Y esto es lo que sucedió. Habitualmente la vértebra superior es la que se llega a colapsar y pues tuvo esta fractura, la cual se tuvo que tratar nuevamente, pero ahora con una menor cantidad de cemento óseo. Este tipo de técnicas, como les decía a un inicio de la charla, no solamente se usa para fracturas, también para este tipo de afecciones que son los tumores o sospecha de tumor. En este caso se descartó cualquier proceso infeccioso, se hizo todo el protocolo y en sospecha de un plasmocitoma se tomó la biopsia y aprovechando el mismo caminito se aplicó el cemento óseo. Decíamos, osteosíntesis en osteoporosis. Sí, sí se puede en este tipo de pacientes con afecciones degenerativas, conducto lumbar estrecho, en este caso 4 operaciones previas. Este paciente se mete a instrumentar, pero por la calidad del hueso, pues a pesar de que se le había dado un tratamiento inicial de osteoporosis con 2 tipos de fármacos, como es Forteo y Prolia al mismo tiempo. Ahorita por obvio de tiempo no voy a presentar esos artículos, pero se los mando por el chat para que los puedan tener. Hicimos un protocolo previo con su endocrinólogo también, juntando estos dos medicamentos, Forteo, Prolia, por unos días previos, semanas previos, pero pues desgraciadamente no podemos dar un tratamiento de meses porque este paciente ya tenía mucho dolor. Se hizo este tipo de procedimiento con tornillos fenestrados a través de los cuales se inyecta cemento óseo y esto es literal como poner un taquete especial para tabla roca, digamos, ¿no? Le da más sostén. Este caso es muy, muy interesante. Esta paciente igual, 70 y algo años de edad, tuvo una fractura de T11, la cual se manejó con una vertebroplastía, más o menos por los meses de abril. Evolucionó muy bien, sin dolor, se le indicó el tratamiento con medicamentos para osteoporosis, sin embargo, pues al sentirse bien la paciente dejó de tomar todos los medicamentos y pues igual 3 doritos después, pero ya unos 8 meses después, llega así, con esta fractura, pero pues por el tipo de fractura tuvo una compresión medular y entonces ya no nada más era la fractura, sino tenía una lesión medular incompleta. Se hizo estudios complementarios para volver a hacer todo el protocolo para descartar una metástasis, un problema tumoral. Y aquí quiero hacer una pausa. Casi hasta el 50% de las fracturas, entre comillas, por osteoporosis, pueden ser causadas por alguna tumoración. Por lo tanto, cuando se hace este tipo de procedimientos, es importante tomar una biopsia y mandarla a analizar. Quizás puede ser alguna metástasis inicial que se desconoce el primario. Y volviendo al caso, pues como verán, hay una compresión medular, una paciente que tenía ya pues mucho dolor, deformidad y obviamente alteración neurológica. Los familiares decían,
Doctor, pues otra vez vamos a ponerle vertebroplastia. No, pues ya no se puede, ya no es lo mismo. En este tipo de casos está contraindicada una vertebroplastia por la alteración neurológica que existe y además por lo que estamos obviamente revisando. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues había que hacerle algo para quitarle el dolor y mejorar, en el mejor de los casos, la función neurológica. Hicimos este procedimiento, pusimos tornillos arriba, tornillos abajo de la fractura con cemento, tornillos fenestrados que a través de los cuales se inyecta cemento óseo para darle sostén a este tipo de fracturas. Y además de esto, hacer una descompresión amplia de la zona de compresión. Como les decía al inicio, los riesgos de un embolismo por cemento se dan en cualquier técnica y en cualquier paciente. Hay un estudio en el cual indica que si a todos los pacientes que se le hace cifoplastía, vertebroplastía, estentoplastía o aplicación de cemento por los tornillos, pueden tener en una radiografía de tórax, pueden tener microémbolos. Entonces, cuando hicimos este estudio, y ya casi para cerrar, vimos que todo estaba bien, me doy cuenta de esta imagen. Realmente lo primero que sospeché fue un embolismo. No me puse a pensar el tamaño que era, pues, qué arteria o qué vena iba a llevar este tamaño de émbolo, ¿no? La verdad es que sí me dio miedo, empezamos a revisar y lo que resulta que era un pedazo de cemento que estaba entre los campos quirúrgicos. Pero bueno, esto que también les tomé de experiencia para también valorar ese tipo de complicaciones que podrían presentarse de forma transoperatoria. Otros casos, caídas, pacientes ya instrumentados con mala calidad ósea, como verán, hacen un pull-out de los tornillos, más fractura, más alteración neurológica, que se resolvió también con tornillos cementados, tornillos fenestrados para aplicación de cemento. Y este es uno de los últimos casos que hemos manejado. Es una fractura A3 de una paciente de 78 años de edad, diabética. Generalmente los diabéticos hacen una osteoporosis temprana, algunos no tan temprana, pero bueno, es una de las afecciones más importantes, independientemente, como ya sabemos, del cigarro, el café, el alcohol, que afectan a este tipo de pacientes. Siempre hacemos esto de forma rutinaria, ver qué porcentaje tenemos de colapso, medimos el cuerpo vertebral superior, medimos el cuerpo vertebral inferior y hacemos una regla de tres. En este caso tenemos un 47% de colapso y sabemos por las microfracturas que son evidentes en la tomografía que esta vértebra todavía se va a colapsar más. Esta paciente tenía 2 días de la fractura, mucho dolor, y pues decidimos hacer esto, hacer una vertebroplastía. Como verán, con la misma posición se incrementó el tamaño de la vértebra, se hizo una hiperextensión, se reduce la fractura y se coloca el cemento de forma unilateral. Como verán, prácticamente la altura se recuperó, pero esta es la radiografía transoperatoria inmediata en el momento de la cirugía. Siempre es importante tomar controles o hacer un seguimiento porque en cualquier tipo de fractura, aún en pacientes jóvenes instrumentados, puede haber un colapso, una subsidencia de las plataformas. Esto es normal. Bueno, en estos casos, pues no es la excepción y entonces hay que hacer una valoración. Y esta radiografía es a los 2 meses. Como verán, prácticamente se conserva la altura, las mediciones son muy similares y el colapso que tiene de 47 baja a un 12%. La paciente asintomática, no hay dolor y lo que buscamos más que rellenar la vértebra es tratar de recuperar el CIFOR, la anatomía, porque si no abajo, como les decía en un principio, vamos a tener dolor lumbosacro por la afección en las facetas articulares. Todo esto anterior es para evitar esta imagen. Esta radiografía más o menos tiene unos 15 años, era de las primeras radiografías, o bueno, de los primeros pacientes que operaba con osteoporosis. Como verán, con el USS que utilizábamos, tenemos que hacer una instrumentación larga, porque un paciente con osteoporosis, si nosotros le ponemos 4 tornillos, pues van a fallar sí o sí. Van a tener un pull-out, se van a desanclar, vamos a tener
un CIFOS postraumático, va a requerir un retiro de material y quizás una nueva instrumentación, y estos pacientes a veces son de nunca acabar. Entonces hacíamos instrumentaciones largas con 8 tornillos y como verán prácticamente en todas las vértebras son tornillos bicorticales con el riesgo de pasarnos aquí, pero con mayor sujeción al cuerpo vertebral. Y desgraciadamente, pues se quedaban en algunas ocasiones, como en este caso, una espalda plana que podía provocar un dolor residual. Entonces, como conclusiones, ¿cuál es la diferencia de hacerla abierta o hacerla cerrada o mínima invasiva? Pues la menor estancia hospitalaria. Esto es muy importante. Actualmente en el hospital metemos a los pacientes. En ocasiones este tipo de técnicas nos permite, de acuerdo al estado del paciente y al anestesiólogo, hacer una sedación y hacer el procedimiento con sedación y anestesia local. El paciente pasa a recuperación y de ahí se da alta a domicilio. Así de rápido y no requiere más estancia hospitalaria. Disminuye la morbimortalidad porque en lugar de hacer una herida de 10, 15 centímetros, hacemos una herida de menos de medio centímetro. Costos sí disminuyen definitivamente porque la estancia hospitalaria es menor. No es lo mismo poner 4 tornillos a poner 8 tornillos para una fractura. Y obviamente, aunque la vertebroplastía o cifoplastía tienen costos elevados, esto se compara o disminuye para bajar la estancia hospitalaria. Y la recuperación pues es más rápida. Muchas gracias.